El presidente Rafael Correa señaló el sábado pasado la magnitud de los ajustes efectuados por su gobierno. Recordemos. Tenemos un hueco fiscal, pese al ajuste que hemos hecho, que es el ajuste más grande de América Latina. Los que dicen que no hemos hecho nada, que seguimos con nuestro gasto desenfrenado, nos están felicitando, porque lo hemos hecho tan bien que ni se ha sentido. Pero ha sido el ajuste más grande de América Latina. En el 2015 redujimos 3.2% del PIB, el presupuesto, 3.200 millones de dólares. Este año 2.800 millones más. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo, un gusto estar aquí. Un ajuste de este tipo debe corresponder a la disminución de los ingresos fiscales y también al crecimiento del gasto corriente durante la bonanza. ¿Existe esa correspondencia en los ajustes que ha hecho el gobierno? ¿Ha disminuido en la misma magnitud el gasto corriente? Bueno, el ajuste se ha dado básicamente por gasto de inversión. Este rubro es el que supuestamente es más flexible a la baja y en ese sentido se ha dado por una reducción de ingresos, más no por una baja real del gasto. Quiero explicarme. No es que el gobierno de forma deliberada ha ajustado el gasto corriente de capital a la nueva realidad. El problema está en que no ha conseguido el financiamiento suficiente para poder atender los gastos y por lo tanto el gasto se le ha caído, que es distinto a que haya reducido el gasto, porque si lo habría reducido, habría eliminado ciertas partidas, habría de alguna manera hecho más pequeño el aparato estatal, habría, por ejemplo, concentrado en menos número de ministerios o habría reducido el gasto corriente. Y lo que ha hecho simplemente es adaptarse a la realidad del financiamiento y se ha dado básicamente por el gasto de inversión del presupuesto. El presidente también ha anunciado un aumento del impuesto a los consumos especiales, a cigarrillos y bebidas alcohólicas y azucaradas debido al hoyo negro en el presupuesto. ¿Cuánto representan esos 300 millones en relación al total de las recaudaciones y a la necesidad de financiamiento del gobierno? ¿Son suficientes para cubrir la brecha? Hay que partir del principio que el Ecuador está atravesando una situación de crisis económica manifestada en una recesión económica que muy probablemente va a ser más profunda que una caída del 2% según el Banco Mundial. En un escenario de esa naturaleza hay que darle oxígeno al sector privado, hay que darle de alguna manera financiamiento para que éste pueda seguir. Y aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Estamos reduciendo el financiamiento, le estamos aumentando una carga, en este caso por los impuestos que se están buscando en el tema de cigarrillos y otros productos, y de esta manera estamos agudizando el problema. El monto de financiamiento para este año, entre el déficit fiscal, más todo lo que hay que pagar, incluido atrasos, la obligación con AOXI, entre otras obligaciones que no estaban en el presupuesto, asciende aproximadamente a 11.000 millones de dólares. Es decir, que esto recaude 300 millones, que por cierto, entre paréntesis, 300 para lo que venía recaudando, querrá decir que es un aumento muy significativo, con sus secuelas en contrabando, etcétera, no va a resolver el problema del hueco fiscal que se avisora para este año. Es una magnitud pequeña que ni de lejos resuelve el problema, pero sí genera un problema de expectativas, porque obviamente aquí la lectura es, bueno, si ahora es, en el caso de los cigarrillos o las bebidas alcohólicas o las bebidas azucaradas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué otro impuesto irán a gravar? Y esa incertidumbre desfavorable es lo que genera la falta de decisión de inversión y agudiza el problema recesivo que tenemos. Justamente al día siguiente de que la Asamblea aprobó el proyecto de ley para proteger el empleo, se anunció este incremento tributario. ¿Qué efecto habrá sobre el consumo privado, la recaudación del IVA y el empleo con esta medida? Porque el asunto es que las medidas tributarias tienen un impacto en el sector productivo privado sobre el empleo y el consumo. Bueno, si se revisa un poco la literatura y se ve, por ejemplo, las recomendaciones de Keynes en su momento, que este gobierno de alguna manera ha tratado de emular, está haciendo exactamente lo contrario.
está restando liquidez a la economía. Además, recuerde algo, cuando usted aumenta impuestos, lo que está haciendo es trasladando recursos del sector privado al sector público, no está aumentando la liquidez total de la economía, y lo que requiere es eso, aumentar la liquidez total de esa economía. ¿Y de dónde viene esa plata? Viene de afuera, y para eso, ¿qué hay que hacer? Buscar acuerdos externos, es decir, aquí lo único que estamos haciendo es trasladando recursos de un sector a otro. ¿Para qué? Para que el fisco gaste, y muy probablemente gaste con un grado de calidad menos bueno del que lo podría hacer el sector privado. Entonces termina siendo una decisión no solamente equivocada, sino perversa por todo lo que ya explico en términos de las expectativas. La pregunta del sector productivo es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué otro impuesto va a seguir? ¿Capaz aumentan el IVA el día de mañana? ¿O cuál es la decisión siguiente que se va a dar? Y todo esto posterga proyectos de inversión y hace que sea la recesión mucho más severa. O sea que el esquema se reduce a que la liquidez del gobierno que ha caído se la arregla succionando liquidez de los otros sectores, o sea, el sector privado, los gobiernos autónomos que también tienen su autonomía y, por supuesto, el IES, que ha sufrido varias reformas ya a la ley del IES precisamente por ese problema. Pero si los 300 millones apenas representan el 5% de las necesidades de financiamiento del gobierno, y si el riesgo país cayó de 1.700 puntos en febrero a 1.034 puntos en marzo, lo cual es una buena noticia, la apuesta del gobierno sería entonces otra colocación de bonos en el mercado internacional. Bueno, primero señalar que la caída del riesgo país no es por una gestión adecuada de la política económica del gobierno. La caída es por una recuperación del precio del petróleo, y esto se ve en el aumento o el mejoramiento del riesgo país de toda la región, no solamente de Ecuador. Segundo, el gobierno está desesperado por plata. Todas las decisiones que se han adoptado van en esa dirección. El endeudamiento sin de ninguna manera ver quién le presta y en qué condiciones, en qué plazos. Eso es algo que está absolutamente secundario para la necesidad de plata. Están emitiéndose papeles en el Banco Central sin la garantía de la liquidez suficiente. El Banco Central está utilizando parte de las reservas para invertir en bonos de Estado, otra decisión apremiante de recursos. Por lo tanto, no me extrañaría que ahora, por ejemplo, en este roadshow que están haciendo afuera las autoridades económicas, lo que precisamente se busque es el ambiente para poder emitir nuevos bonos, nuevos papeles y levantar recursos que, a pesar de la reducción del riesgo país, no va a ser menor, creo yo, a la tasa que tuvieron que reconocer en la última emisión de los bonos de los 750 millones de dólares, donde se tuvo que pagar el 10,5%. Justamente el ministro de Finanzas va a iniciar una gira pues por Boston, New York, Londres, San Francisco, Los Ángeles, etcétera, con miras a buscar ese financiamiento. Ahora, estos bonos a condiciones onerosas, con un plazo corto y una tasa de interés que rondaría el 13%, superior a la de los bonos global que se declararon deuda ilegítima. Habría que agregarle también, para beneficio de los inversionistas, la compra con descuento en el mercado. Bueno, aquí habrá que ver cuál es la realidad de la fecha en que se emitan los papeles, pero yo creo que hay temas que lo más probable es que ocurran. Primero, que van a tener que pagar un rendimiento más alto. Segundo, que esos recursos probablemente se evaporen en un periodo muy corto, porque cualquier financiamiento que se pueda conseguir afuera, porque bajó el riesgo por las razones que acabo de anotar, sin un programa económico, lo que está haciendo es tapar un hueco más pequeño, abriendo un hueco más grande. Estamos metiéndole plata en un saco roto, y ese es el gran problema. Estamos levantando recursos con firmas como el acuerdo con la compañía Schlumberger. Estamos levantando recursos a través de emisión de papeles del gobierno, donde invierten la plata en las reservas. Estamos adelantando ingresos a través de la operación con los chinos. Es decir, estamos hipotecando la viabilidad fiscal futura, pero eso, de todas maneras,
podría buscar una salida siempre y cuando haya un norte, haya una luz al final del túnel, significa un programa económico, y lo que no hemos tenido lamentablemente es ese programa económico. Así que esta plata que probablemente levanten, porque siempre habrá inversionistas interesados, todo dependerá del precio, probablemente dure muy poco plazo, y esto lo que servirá es simplemente para ir acumulando deuda hacia adelante e ir ganando tiempo para probablemente la finalización del gobierno. O sea que este manejo económico del mes a mes, porque así resulta, le permitirá al presidente cumplir su mandato sin que nos hayamos precipitado a una crisis más severa. Es decir, que habría una bomba de tiempo que el próximo gobierno alcanzará a desactivar, o la crisis retardada será mucho más severa. Bueno, todavía falta bastante tiempo, Alfredo. O sea, estamos en el mes de marzo, cerca de terminar. El nuevo gobierno inicia funciones en el mes de mayo del próximo año, falta un poco más de un año. Y esto es una situación, yo diría, muy apremiante, muy desesperante inclusive. Mes a mes ver quién nos presta la plata para pagar sueldos, mes a mes ver quién nos presta la plata para atender atrasos de meses anteriores, no recibir un centavo por exportaciones de crudo, y además con una caída de los ingresos tributarios por la propia recesión económica, y con decisiones como el tema de la ley del nuevo seguro del desempleo, que en el fondo no se ataca el problema cuando el problema es crecimiento económico por una falta de inversión. Es decir, estamos de alguna manera con palos de ciego, siguiendo de alguna manera recursos que nos permita pasar mes a mes, pero todavía falta largo tiempo. Es decir, que está condicionando el escenario preelectoral todas estas decisiones, porque la idea sería, bueno, no importa que no sigamos en el poder, pero vamos a dejar un país en tales condiciones que nosotros, dígase el gobierno, no vamos a ir, por ejemplo, al Fondo Monetario ni a los multilaterales, pero va a tener que ser definitivamente el próximo gobierno, pero ¿en qué condiciones? Es decir, que se está preparando es una especie de terminación del mandato y entregarle el problema completo al que viene. Yo creo que efectivamente eso es lo que está en la mente del gobierno, ver cómo llegan hasta finales de año con todos estos endeudamientos sin importar las condiciones y quién nos preste, para que sea el nuevo gobierno el que tenga que absorber el costo de las decisiones que hay que adoptar. Obviamente todavía falta, como digo, algún tiempo. Si este momento se acercaran a los multilaterales a buscar un acuerdo, probablemente sí lo van a poder concretar. Pero obviamente el costo político no lo quieren absorber, ven un acuerdo con los multilaterales políticamente costoso y por eso no se quieren acercar. Pero hacia adelante, conforme nos acerquemos al fin de año, va a ser también más difícil, si no tienen la plata, concretar un acuerdo, porque los organismos de afuera, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, van a en esas circunstancias muy probablemente conversar con el siguiente gobierno y no con un gobierno que está terminando y que está dejando las cosas como está dejando. Y además recuerde algo, si logran el periodo actual de este año sortear con esta deuda, lo más probable es que el próximo año dejen acumular atrasos. Y el siguiente gobierno, cuando se siente, muy probablemente va a tener unos 3, 4 o 5 meses de atrasos con todos los problemas y las complicaciones que esto conllevará. Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.